Buen día, mi nombre es Óscar Omar Aura Sotello y en esta oportunidad me encuentro también con mi compañera Frangelis Carolina Castro Infante. El día de hoy vamos a hablar de la ética periodística en general, ¿no? Es un tema que ya hemos venido tratando desde el inicio de nuestras clases durante todas estas semanas y que hemos desarrollado también y reforzado esta idea a través de las lecturas y de las entrevistas que hemos tenido con los profesionales en periodismo, tanto peruanos como el internacional. Aquí hemos podido desarrollar y mejorar, aclarar también el concepto de ética periodística como tal. Frangelis, ¿tú has podido reforzar también tu concepto de ética a través de estas lecturas? Así es, Oscar, y no solo de las lecturas, sino que también gracias a estos destacados periodistas nos han puesto muy en claro lo que debemos de hacer, nuestra función y sobre todo reforzar ese concepto de ética, ¿no? Más que todo, como lo dice en el libro, también mencionó el periodista, de que la ética, me quedé con esa idea de que es parecido o es una especie de utopía, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, porque era una frase que encontrábamos también en la segunda lectura, si no me equivoco, en la del zumbido y el moscardón, que nos hablaba acerca de que la ética era una utopía. Esa era una frase que decía en el libro. Y yo, bueno, yo la entendí según que era como que nosotros sabemos que la utopía es como una idea idealizada que tenemos, ¿no? Entonces, lo que yo pude entender es que la ética, más que todo, es lo que se quiere siempre en el ejercicio periodístico. Que un periodista trabaje de manera ética, que cumpla con sus valores que él tiene marcados, ¿no? Y por eso él lo destacaba como una utopía, porque no es algo que encontramos comúnmente en la actualidad, ¿no? Porque hay muchos periodistas que tal vez no cumplen este rol ético a la hora de desarrollar su rol periodístico, ¿no? Entonces, por eso era como que resaltaba esta frase como tal. Exactamente, y también en la primera lectura algo que rescato es que decía de que nosotros como periodistas no solamente debemos estar en el lugar, ¿no? Narrando el hecho, contextualizarlo, sino que debemos socorrer y ayudar, ¿no? También tenemos que destacar esa parte humana que tiene que tener el periodista, justo como lo mencionó también el periodista extranjero, ¿no? Omar. Él también mencionaba de que esa parte humana que tenemos que ejercerla también en el periodismo, debido a que nos dio un ejemplo. Podemos estar en un lugar narrando un hecho, pero ¿qué pasa si esa persona necesita de nuestra ayuda? Estaríamos dejando nuestro rol como periodista o nuestra función y estaríamos dejando la parte humana, y es ahí donde se ve en riesgo esa ética que nosotros tenemos que tener. Entonces, creo que es un dilema entre la ética y la parte humana, y es precisamente lo que nos habla la primera lectura. Algo también que destaco, y justo con lo que me venías diciendo de la parte humana, es que hay una lectura acerca que nos habla también sobre la ética, el desarrollo de la ética en tiempos de guerra, ¿no? Y era algo que el periodista Óscar Rosales de Colombia nos resaltó, que esto de la guerra, bueno, él nos hablaba acerca del contexto nacional en el que él se encuentra, que actualmente Colombia, bueno, en Latinoamérica en general no se ha desarrollado una guerra como tal. Sin embargo, en Colombia actualmente sí se desarrolla lo que puede ser el terrorismo. En Cali. Ajá, en las zonas del sur, si no me equivoco. Él nos destacaba que él vivía en Barranquilla, él se desempeñaba en Barranquilla, entonces decía que él actualmente en el norte no es donde experimenta este terrorismo, pero sí se desarrollaba en el sur y sí había tenido que cubrir estas noticias. Entonces, es como tú dices, ¿no? Desde el lado humano, él también decía que podía a este tipo de noticias afectar al periodista emocionalmente. En el hecho de conocer, de hacer la narrativa, el relato de las víctimas, a veces uno llega a sentir impotencia, llega a sentirse afectado incluso emocionalmente por no poder hacer más, por a veces encontrar las puertas cerradas dentro del Estado, por no encontrar organismos que verifiquen lo que uno está conociendo de plano. Esos son temas en los que uno toma
una postura. Y yo creo que el periodismo la debe tomar. El periodismo no puede quedarse callado ante estas situaciones. Como algo que nos destacaba el periodista Oscar Rosales, ¿no? De Colombia, que la frase que a mí se me quedó más, se me quedó grabada, ¿no? Se podría decir, que es que la imparcialidad no existe en este tipo de situaciones de guerra, ¿no? En estos contextos, más bien porque siempre van a haber subjetividades y más en la guerra, que es lo que él se refirió como también una de las lecturas en las que hemos tratado de sacar estas ideas, ¿no? Es que no existe porque el periodista, al estar en estas situaciones, se conmueve también. Podría llegar a afectar emocionalmente. Entonces, por eso es que él nos rescataba esta frase, ¿no? También que podía exponer su vida al peligro porque, es más, una de las cosas que le preguntamos fue cómo él podía mantener su ética frente a algunas, no sé, por ejemplo, los grupos terroristas que existen puedan tratar de incitar al periodista a que oculte algunas cosas o a que diga algunas cosas. Entonces, él decía que la ética que él tenía, entonces, para él sí estaba muy marcada por ya la experiencia que él tenía, ¿no? En estas situaciones y aparte en el contexto que se vive. Y por eso es que es algo que resalto mucho, ¿no? Pero más que la experiencia, también mencionaba que por los principios. También como nos mencionaba Luz María de Talara, ella decía de que esos principios que nosotros, esas acciones, mejor dicho, que tenemos ante estas situaciones, vienen desde el hogar, ¿no? Desde esa formación, desde nuestros valores y nuestros principios, y luego cuando entramos a una escuela a ejercer la carrera, es donde se refuerza, se complementa esa idea de los valores o de los principios y ejercerlo, llevarlo por el camino de la carrera, pues que es ejercerlo con ética y moral. Si es que en realidad tú eres una persona que tienes unos buenos principios y valores, entonces vas a poder, claro, desde tu casa vas a poder ejercer tu trabajo o el periodismo de forma clara, transparente, veraz y sin equivocarte y irte por los intereses no personales o políticos, ¿no? También nos mencionaba de que hay muchos periodistas ambiciosos, de que solamente están ahí para tomar la foto y para dar la información. Entonces es ahí donde él menciona de que ese es el dilema o el desafío que también enfrentamos actualmente, de que muchos carecen de esa parte humana, de esa parte ética, que es también lo que caracteriza al periodista. Así es, Frangelis, también justo con lo que mencionas me hace acordar a la entrevista que tuvimos con Paul Tello, ¿no? Que él se desarrolla en un pueblo de Chota. Nos decía que, si no me equivoco, él nos resaltaba el lado de la libertad de expresión, que actualmente se confunde la libertad de expresión con la libertad de ejercicio periodístico. Y eso también es lo que trae problemas, tal vez al englobar que los periodistas actualmente en la ética se agota un poco, ¿no? Se podría decir, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que una persona ya es periodista simplemente por contar estas noticias a través de sus propios medios. Entonces era algo que él nos decía, que la libertad de expresión actualmente se confunde con la libertad de ejercicio periodístico, porque hay muchas personas que ejercen, se podría decir, el periodismo, pero sin embargo no son periodistas y muchas veces no conocen sobre todo la ética periodística como tal. Ellos simplemente cuentan la noticia desde su lado, pero no tratan de ir Contrastar la información. de contrastar la información, que era algo también, recuerdas que nos hablaba Luz María de Talara, ¿no? Claro, ella mencionaba de que si es posible debemos de recurrir al hecho al lugar donde pasó el hecho. Entonces, creo que ese fue algo muy importante que ella nos mencionó, porque muchas veces vemos un hecho y solamente lo contamos desde la parte subjetiva, se podría decir, ¿no? Pero nunca vemos más allá de lo que pasó, no sabemos por qué pasó, y es ahí donde entra ese desafío de que solamente lanzan por ambición la noticia, la información, y solamente les importa el impacto que ésta genere. Entonces también
precisamente lo que nos mencionaba el periodista extranjero, Oscar. Él también decía de que es importante cuando una persona se forma en una escuela, debido a que es por ello que surge esa parte donde esa importancia, donde le hace importancia el periodismo para poder llevar a cabo esos procesos del periodismo, ¿no? Lo más importante que es la contrastación de la noticia. Así es, Frangelis. Para mí también fue algo que me quedó marcado, ¿no? Lo de la contrastación, porque uno siempre tiene que asegurarse de lo que va a contar, porque muchas veces puede contar alguien una noticia, pero de repente solo lo está viendo desde el lado subjetivo, como tú me contabas, ¿no? Me dices en este momento. Entonces, por eso es algo que también me quedó muy marcado, lo de que nosotros debemos contrastar muy bien las noticias, porque eso juega parte del rol ético. ¿Alguna otra opinión que tengas acerca de lo que nos dijo, por ejemplo, Paul Tello, ¿no? Que era algo que nos resaltaba también acerca de la ética. Sí, él también mencionaba de que justo lo que está en la primera lectura, ¿no? Lo que decía Richard Kapuscinski, de que las malas personas no pueden ser buenas periodistas. Y es ahí donde, lo que te hablaba de la parte humana, de la parte moral de la persona. Así es, esa frase también fue muy importante en la entrevista para desarrollar como tal el tema, porque él nos decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas, citando a este autor, ¿no? Eh, ya que, por ejemplo, si tú eres una mala persona, se podría decir, no tienes tus principios bien marcados o tu moral o tu ética bien desarrollada, entonces, tal vez a la hora de ejercer tu rol como periodista no ibas a poder tampoco desarrollar ese lado ético que se debe tener a la hora de desarrollar la profesión. Por eso era esa frase que nos ayudó no solo en ese momento de la entrevista, sino a desarrollar lo que fue lo restante de la entrevista, las demás preguntas que se basaron justo en esa frase. También recuerdo que uno de los dilemas es ahora lo que vivimos actualmente con la tecnología, ¿no? Sabemos de que, como tú mencionabas, se confunde la libertad de expresión con la libertad de ejercicio periodístico. Y es precisamente donde entra la tecnología, ¿no? Porque, como tú mencionabas, actualmente muchas personas pueden simplemente difundir información y ya se hacen llamar periodistas. Pero también tenemos que rescatar de que muchas personas empíricas también ejercen el periodismo incluso mejor que una persona que lo ha llevado a cabo 5 años, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que rescatar, pero a lo que iba es que actualmente la tecnología nos genera estos desafíos, incluso esos interrogantes de que si la inteligencia artificial o las tecnologías nos va a quitar el periodismo, ¿no? Es algo que desde mi punto de vista considero que sí es un dilema, sí podría se podría pensar de que la tecnología podría quitarnos, por decir, el trabajo, pero yo creo que más allá de quitarnos el trabajo, yo creo que deberíamos de verlo como una parte de reforzar, ¿no? Porque en una lectura nos menciona de que la inteligencia artificial o la tecnología sí sirve para generar información o para generar, no, para contrastar, ¿no? Esa parte donde, por ejemplo, la noticia es muy pesada o son hechos muy relevantes, muy extensos, entonces yo creo que es un complemento, pero no deberíamos de usarla inadecuadamente como para que haga todo el trabajo, porque no es lo mismo que lo haga una persona, una mente humana, a que lo haga un periodista que ha ejercido o que ha llevado su carrera, ¿no? Lo que dices me hace recordar también y relacionarlo con lo que nos contó la periodista talareña, ¿no? Que también hizo referencia a la inteligencia artificial a la hora que le preguntamos sobre la ética en la época actual. Fue de que actualmente pues la inteligencia artificial está abarcando todos los ámbitos profesionales en distintas carreras. Entonces ella nos decía justo lo que trataba la lectura que nos acabas de comentar, que me acabas de comentar en este preciso instante, que fue justo lo de que si la inteligencia artificial iba a reemplazar el trabajo del periodista, ¿no? Y ella nos decía que no,
que la inteligencia artificial no podía reemplazar el trabajo del periodista, más bien el periodista debería utilizar la inteligencia artificial para poder reforzar su trabajo, y era algo que ella nos nombró, ¿no? En la entrevista. La verdad que para mí las 3 entrevistas sirvieron demasiado para desarrollar este tema, y no solo este tema, sino para construir todo lo que vendría siendo la ética periodística y desarrollarlo a lo largo de nuestra carrera profesional, porque los 3 ya con una gran experiencia laboral en esta profesión han podido ya generar no solo conocimientos, sino también experiencias que las dos, al conectarse, pueden a las nuevas generaciones que somos nosotros en este caso, que en un futuro vamos a poder ejercer esta carrera utilizando la ética profesional, poder enseñarnos también a través de esas experiencias y este conocimiento generado por ellos a través de los años, cómo la ética tiene que ser el pilar fundamental para nosotros poder desarrollarnos profesionalmente, ¿no? ¿Algo que quieras recalcar para finalizar, Frangeli? Bueno, quiero destacar más que una información, un concepto o un consejo que nos dio el periodista. Es la necesidad que te va a llevar a tomar decisiones y a hacer acciones. Entonces, la ética no es medible, no es 100% ejecutable según la teoría, porque ya depende no solamente de la formación, sino también incluye las circunstancias al ejercer la noticia. Y bueno, con esto también finalizar y agradecer a los periodistas que nos han apoyado, porque ellos, bueno, sabemos que tal vez vean nuestro trabajo porque ellos han decidido que nosotros sigamos teniendo comunicación con ellos para que nos puedan apoyar en cualquier tipo de trabajo. Entonces le queremos agradecer a ellos por habernos ayudado a construir este trabajo, y nada, eso sería todo. Muchas gracias.